Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jason Alonso Díaz Sánchez, estudiante de la UNAD de Ingeniería de Alimentos. En este video daremos a conocer la sustentación de los ejercicios de la fase 2, los cuales correspondían a solucionar las situaciones problemáticas de la industria de alimentos, de absorción, extracción y lixiviación. En el primer caso tenemos el primer ejercicio que nos dice: en una industria de alimentos se tiene una corriente de aire que está contaminada con una sustancia orgánica que se desea eliminar. Para ello, 700 kilogramos hora de aire son introducidos por la base de una torre de relleno con anillos raches dispuestos al azar por la que circulan en contracorriente 3000 kilogramos hora de un aceite mineral. Se solicita calcular a. el diámetro de la torre correspondiente a la velocidad de anegamiento, y b. el diámetro de la torre cuando la velocidad es de 0,5 la de anegamiento. Entonces acá están los propiedades de los fluidos cuando les da el ejercicio. Entonces, para la solución del primer ejercicio tenemos los siguientes datos. Tenemos que es de 700 kilogramos hora de aire y 3000 kilogramos hora de un aceite mineral. Entonces las propiedades de los fluidos, acá están nuevamente, que está la densidad, que son 200 kilogramos metros cúbicos, la viscosidad 400 metros pascal por segundo, y la densidad del gas, que es 1.1 kilogramos metro cúbico. Entonces, para el relleno utilizado está acá 300 metros cuadrados sobre el metro cúbico. Entonces, teniendo los datos, tenemos en cuenta las siguientes fórmulas para reemplazar. El cálculo para hallar el diámetro de la torre correspondiente a la velocidad de anegamiento. Entonces las fórmulas las sacamos del libro de IVARS, con el cual estamos basados para los ejercicios de todo el curso de transferencia de masa. Entonces acá reemplazamos los valores según el ejercicio. Entonces tenemos que la velocidad de anegamiento, el volumen, y este es 9,8 metros por segundo, que es la gravedad, por 300 metros cuadrados, metros cúbicos. Aquí estamos reemplazando toda la ecuación para obtener en sí que la velocidad de anegamiento entonces es de 1,038 metros por segundo. El diámetro de la torre puede calcularse si se conoce la selección del paso, y esta puede obtenerse a partir de la ecuación de continuidad, y esa es la ecuación de continuidad. Entonces volvemos y reemplazamos datos nuevamente. Acá tenemos 700 kilogramos hora y 3600 segundos. Entonces eso nos da a que es igual a 0,170 metros cuadrados. Y aquí reemplazamos nuevamente con el valor obtenido, que es de 4 segundos sobre pi, y eso nos da igual a 0,465 metros el diámetro general. Entonces tenemos que el diámetro de la torre correspondiente a la velocidad de anegamiento es de 0,465 metros. Ahora tenemos que el cálculo para hallar el diámetro de la torre cuando la velocidad es 0,5 veces la de anegamiento. Entonces, teniendo en cuenta que la velocidad de anegamiento respecto al diámetro es de 1,038 metros sobre segundo, y con un diámetro de 0,465 metros. Entonces nuevamente procedemos a reemplazar la ecuación. Con una velocidad de anegamiento de 0,5, la velocidad de anegamiento entonces es igual a 0,519, acá tenemos la ecuación, y procedemos a reemplazar nuevamente. Entonces aquí ponemos otra vez los datos, reemplazamos, y nos da que el diámetro de la torre cuando la velocidad es de 0,5 veces el anegamiento es de 0,658 metros. Ahora nos pide el ejercicio 2, nos dice una corriente de aire con una humedad absoluta de 0,011 kilogramos de agua, kilogramos de aire seco se deshace hasta una humedad de 0,005 kilogramos de agua, kilogramos de aire seco, con el fin de utilizarla en un proceso de secado de semillas. Para realizar esta deshumidificación se utiliza una torre de absorción rellena de anillos raches de 2 pulgadas, siendo el líquido absorbente una solución de soda cáustica al 50% en peso. Si el caudal de disolución absorbente que se utiliza es un 25 superior a la mínima, se le solicita a usted calcular la altura que debería tener la torre para realizar esta operación, sabiendo que la altura de una unidad de transferencia es de 60 centímetros. Para este sistema los datos de equilibrio se dan en la siguiente tabla. Entonces acá nos pide calcular la altura que debería tener la torre para realizar esta operación con los datos que nos han dado. Entonces nos dan en esta tabla todos los valores de X moles de agua por mol de óxido y los moles con aire respecto al aire seco. Entonces, para las masas moleculares de agua, aire e hidróxido sódico se toman los valores 18, 29 y 40 kilogramos mol respectivamente. Entonces primero graficamos los datos que tenemos para obtener según la curva de equilibrio.
y estos son los datos que nos dan respecto a la curva que hemos realizado. Entonces tenemos que acá el punto de equilibrio está entre 189. Entonces, ahora calculamos las razones molares de la fase gas para las selecciones de entrada y salida. Tenemos entonces en entrada un resultado a 0,01177 kilogramos mol de agua sobre kilogramos mol de aire seco. Y de salida tenemos un resultado de 0,00805 kilogramos mol de agua sobre kilogramos mol de aire seco. Entonces con estos datos calculamos la razón molar de la corriente líquida que entraría a la columna. Entonces acá reemplazamos, dividimos y nos da 2.22 kilogramos mol de agua sobre kilogramos mol de dióxido de sodio. Entonces ahora sí procedemos a calcular la pendiente. Entonces con la pendiente, como el calor de disolución al solvente es del 25% superior al mínimo, la relación de trabajo es, acá tenemos la fórmula basados en el libro de Ibarz, a 0.00179 kilogramos mol de dióxido de sodio sobre kilogramos de aire seco, mol de aire seco. Entonces ahora sí podemos calcular la razón molar para la corriente líquida que abandona la columna por medio de un balance global. Entonces acá tenemos la ecuación del balance global, procedemos a despejar X, eso nos queda esta fórmula y procedemos a reemplazar los datos. Entonces para el número de unidades de transferencia que se obtiene al trazar escalones entre la recta de opresión y la curva de equilibrio, de modo que se obtienen, es igual a 3. La altura de la columna se calcula multiplicando el valor de la altura de la unidad de transferencia por el número de ellas. Entonces tenemos que el valor inicial era de 60 centímetros por 3, eso nos da 680 centímetros. Entonces ese es el resultado total y todos estamos basados en el libro de Ibarz del 2018 y también basados en la web conferencia de la tutora Laura Reyes.